¿Sabes por qué es importante que aprendamos a hablar? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuáles son los motivos para que un individuo hable? Hola, somos estudiantes del ENSOG y a lo largo de este video les vamos a hablar un poco acerca de lo que es el enfoque pedagógico de la lengua materna, español. Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de ideología que orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades, estableciendo generalizaciones directas que consideran óptimas para su buen desarrollo. Este enfoque se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística, que es una disciplina que trata de descubrir cómo se produce y se comprende el lenguaje por un lado, y cómo se adquiere y se pierde el lenguaje por otro, y la psicología constructivista, cuyo enfoque es el modo en que los individuos crean sistemas de significado para dar sentido a su mundo y experiencias. Como sabemos, la primera institución educativa a la que asisten los niños es el preescolar. El lenguaje cobra fuerza e intensidad y es importante que lo adquieran porque es una herramienta del pensamiento que ayuda a comprender, aclarar y focalizar lo que pasa por la mente. Los niños aprenden a hablar en las interacciones sociales, amplían su vocabulario y construyen significados, estructuran lo que piensan y lo que quieren comunicar, se dirigen a las personas en circunstancias y de formas particulares. El dominio de la lengua en el preescolar implica que los niños logren estructurar enunciados largos y mejor articulados, así como poner en juego su comprensión y reflexión sobre lo que dicen, a quién, cómo y para qué. Existen diferentes motivos por los cuales los niños hablan y suelen ser para narrar sucesos que les importan o les afectan, comentar noticias periodísticas, conversar acerca de algo que leyeron, describir producciones pictóricas o escultóricas de su autoría, explicar procedimientos para armar juguetes, discutir entre compañeros lo que suponen que se puede ocurrir en ciertas situaciones experimentales. En estos inicios se tiende a acercar a los niños a la lectura y la escritura según dos variantes. La primera, parte en relación con el uso y las funciones de los textos, instrucciones, cuentos y otras narraciones, notas de periódicos, en diversos portadores, cuadernos, periódicos, revistas, libros, etc. La otra variante es el sistema de escritura. En su proceso de aprendizaje, los niños singularmente entienden e interpretan lo escrito. Necesitan tiempo y experiencias con la producción e interpretación para aprender acerca del sistema de escritura. La tarea de la escuela es crear oportunidades para hablar, aprender a utilizar nuevas palabras y expresiones, lograr construir ideas completas y coherentes y ampliar su capacidad de escucha. El lenguaje se relaciona con el desarrollo emocional y cognitivo, porque permite adquirir mayor confianza y seguridad en sí mismos, relacionarse e integrarse a distintos grupos sociales, y es la herramienta para construir significados y conocimientos. Las situaciones en la escuela deben ser oportunidades que permitan hablar de diferentes experiencias, sucesos o temas, escuchar y ser escuchados en un ambiente de confianza y respeto. Responder a preguntas abiertas que impliquen la formulación de explicaciones cada vez más completas. Explorar textos en portadores diversos. Aprender, por el uso y descubrimiento guiado, algunas características del texto. Comentar sus ideas acerca de diferentes textos a partir de preguntas que promuevan la reflexión. Comunicarse de forma oral y escrita con intenciones e interlocutores específicos. Escribir palabras, frases y textos breves en situaciones comunicativas. La segunda institución educativa a la que ingresan los niños es la primaria. Durante el preescolar ya han aprendido a comunicarse de manera oral y ahora se centran en adquirir el lenguaje escrito. El lenguaje escrito no es el registro de lo oral, sino otra manera de ser del lenguaje, con sus características y organización propias. Para esto se requiere que los estudiantes entiendan los sistemas de signos que lo integran, su proceso de construcción y sus reglas de producción. Para comprender qué son y cómo funcionan las letras, la ortografía, la puntuación, la distribución del espacio gráfico, es necesario que comprendan el vocabulario, la morfología, la sintaxis,
la disposición gráfica y las tramas que distinguen cada género textual, pues los textos tienen características propias y peculiares que son importantes de reconocer y saber diferenciar. La adquisición del lenguaje escrito requiere tiempo y situaciones de aprendizaje en las que el estudiante confronte sus saberes previos con los retos que las nuevas condiciones de lectura, escritura y participación oral les planteen. El lenguaje no es solamente un sistema de palabras y reglas, sino que implica un conjunto de comportamientos recurrentes y expectativas por una comunidad. Tales pautas asignan y gestionan los significados del lenguaje y se establecen para asegurar que los actos que realizan e interpretan los miembros de una comunidad lingüística permanezcan en un marco aceptable. Las prácticas de lectura y escritura son modos culturales de utilizar el lenguaje escrito y constituyen procesos sociales porque conectan a las personas entre sí. Las formas materiales de los textos son resultado de un modo de producción documental orientado hacia cierto público con finalidades específicas y repercuten en la apropiación de los sentidos de los textos. Son disposiciones gráficas de los textos determinadas por situaciones históricas y culturales particulares. Generan prácticas que se concretan en espacios, gestos y hábitos que distinguen comunidades de lectores y escritores, así como tradiciones gráficas. Hay que recalcar 2 puntos importantes. La alfabetización es un conjunto de prácticas que se observan en los eventos mediados por los textos escritos y asociados a diferentes dominios de la vida. Las prácticas de lectura, modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de poder, algunas son más dominantes, visibles e influyentes que otras. Son propositivas y están inmersas en prácticas culturales, con objetivos más amplios. Están históricamente contextualizadas, cambian y nuevas prácticas se adquieren en situaciones de aprendizaje informal. Las prácticas de lectura y escritura no son habilidades que se aprendan mediante la repetición o ejercitación metódica, sino que implica el desarrollo de conocimientos, la inmersión de los individuos en el uso del lenguaje escrito, de modo que lo que aprende no consiste solamente en los sistemas de signos, sino en el hacer social con ellos, por lo cual los dota de significación. Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. Algunas dificultades de llevar a la escuela una versión social de las prácticas de lectura, escritura y del intercambio oral son: divergencia entre los propósitos tradicionales de la lectura y la escritura en la escuela y fuera de ella. Exigencia de fragmentar los contenidos para ser graduados y distribuidos a lo largo de la escolarización y la necesidad de determinar conocimientos y estrategias que los niños deben aprender para que sean evaluados. La reflexión es una actividad que cobra sentido al planear y revisar lo que se produce en la lectura compartida y el intercambio de interpretaciones de los textos. La psicología cognitiva y la psicolingüística destacan la importancia de la metacognición en el proceso de aprendizaje y las lenguas, promueve la adquisición del lenguaje oral, comprensión y producción del lenguaje escrito, de las segundas lenguas, el conocimiento social y diversas formas de autoinstrucción y autocontrol. La capacidad de observar la lengua y desarrollar la conciencia y sensibilidad lingüística aplica no solo a los aspectos fonológico, semántico, sintáctico y morfosintáctico del lenguaje, sino también al uso textual y pragmático de las lenguas. Proporciona a los estudiantes las herramientas conceptuales que les permitan comprender las propiedades del lenguaje que se ponen de manifiesto en los textos y la interacción oral. Comprende temas relacionados con aspectos discursivos, sintácticos y semánticos. Conocer esta información es indispensable tanto como para discentes y docentes. En el caso de los alumnos, para saber expresarse en su propia lengua de una manera correcta y adecuada. Depende mucho del uso del lenguaje que quieran expresar, con amigos, familia u otro tipo de círculo social,
siempre y cuando sea de una manera respetuosa. En el caso de los profesores, es ideal que tengan en cuenta cómo es que los discentes van desarrollando su lenguaje. Depende del nivel educativo en que se encuentran. Y nosotros como docentes tenemos la tarea de ayudar a los alumnos a mejorar su lenguaje de una manera correcta y adecuada, así como enseñar a formular oraciones de una forma correcta. Es fundamental saber que la función de la educación primaria es incrementar y diversificar las experiencias comunicativas, escritas y orales del alumnado, siempre partiendo y teniendo en cuenta la identidad y peculiaridades del habla de cada uno de nuestros estudiantes. El dominio de la lengua oral es un condicionante para dominar la lengua escrita. Ambas se apoyan, por ello el aprendizaje se plantea en estrecha relación. Es destacable que, a pesar de su relación, la lengua escrita posee un mayor grado de abstracción y complejidad por parte de los alumnos. Cabe mencionar que en un adecuado acercamiento y desarrollo de la lectura, llega a facilitar en gran medida el desarrollo del texto escrito por parte de nuestros niños. Es importante que conozcamos esta información como futuros docentes, porque así nos plantearemos metas reales, de acuerdo al nivel del alumno, y sabremos qué es lo que debemos esforzarnos por conseguir, y que no debemos presionarnos a nosotros mismos o a los alumnos para que se expresen de manera que no corresponde a su nivel. Mientras que para los alumnos es importante que conozcan esta información, para que de esa manera comprendan qué es lo que se espera de ellos y que puedan acudir al docente para aclarar dudas o vincular sus conocimientos con su expresión, tanto oral y escrita.